Si lo sigues repitiendo es porque no lo has aprendido, superado o perdonado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Prejuicio. El día de hoy nos acompaña la doctora Verónica Cruz Guillén. Ella tiene una licenciatura en psicología, una maestría y un doctorado en educación. Dio psicoterapia durante 15 años, alternando también con el área organizacional durante 8 años y también lleva 20 años siendo docente, el cual nosotros nos tocó ser afortunadas alumnas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que son los patrones de conducta. Bienvenida, maestra. Gracias. ¿Podríamos empezar porque usted nos explique qué son los patrones de conducta? Claro que sí. Mira, resulta que la psicología, como es una ciencia de las más recientes, o sea, no es tan antigua como la filosofía, por ejemplo, ha tomado prestados algunos vocablos, algunos términos, y este no es la excepción. El término de patrón viene retomado, es más, en la costura se utiliza el término, ¿no? En las costuras, un patrón. ¿Qué es un patrón? Es algo prediseñado para sobre eso realizar, en este caso, una prenda. La psicología toma la palabra, la frase, para referirse a una conducta, una serie de comportamientos que ya están diseñados, ya sea en el ambiente por otras personas, y alguien lo identifica y lo hace suyo. Entonces es algo ya diseñado que una persona decide consciente o inconscientemente tomar para sí. ¿Por qué es tan difícil identificar cuando estamos precisamente repitiendo patrones de conducta? Porque es un lenguaje tan natural muchas veces, es que precisamente nos formamos en una familia en la que no cuestionamos las cosas. Somos bebés, estamos apenas asimilando todo lo que hay a nuestro alrededor, y parte de esa asimilación implica el apropiarnos de cosas que no siempre tienen para nosotros explicaciones. Por ejemplo, no nos dan la explicación de cómo caminar y cómo equilibrarnos. Sí nos dicen, a ver, intenta caminar, nos ayudan, pero no nos dan las instrucciones de qué hacer con nuestro cuerpo. Así como ese fenómeno se va suscitando, se va dando poco a poco, así también vamos asimilando muchas otras cuestiones que giran a nuestro alrededor. Por ejemplo, la convivencia. Cómo convivimos y cómo respetamos a ciertas personas en nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, al papá le tenemos cierto tipo de respeto y tenemos cierta relación, aunque muchas veces no se nos diga que él tiene una jerarquía. Lo observamos y de acuerdo a lo que vamos nosotros viendo de los demás, nosotros seguimos esos comportamientos. Entonces se vuelve un patrón de conducta. La forma de dirigirnos hacia quienes tienen cierta jerarquía, hacia quienes están a nuestro nivel, eso lo vamos observando, lo asimilamos y no lo cuestionamos. Entonces, muchas veces hay algunas cosas que nosotros no hemos cuestionado, pero que se detonan cuando hay algo diferente. Por ejemplo, si en mi casa yo, como niño, tomaba cualquier vaso de la mesa que tuviera, no sé, algún líquido, y yo tengo sed y me lo bebo, entonces no habría problema. Si en mi casa no hay problema, lo intento hacer en la escuela. Cuando entro a la escuela, que es otro entorno, otro ambiente, ahí es cuando sale a relucir que haya una conducta inapropiada socialmente. Cuando yo me doy cuenta que hay algo que no corresponde o que surgen roces, es cuando detecto que eso no está bien en otro contexto. Y empezamos nosotros como a veces no lo entendemos, simplemente lo asimilamos porque así se dan las cosas, así son las reglas, y lo tomamos así tal cual, así de que tengo que hacer esto allá. Si yo no saludo en mi casa, pero en la escuela me exigen el saludo, me adapto como mecanismo de defensa y de supervivencia, me adapto a hacerlo en otro entorno, o al revés, a lo mejor en la escuela no hago ciertas cosas que sí hago en mi casa, pero todo tiene que ver con la adaptación. ¿Cómo me voy yo adaptando a todo lo que hay a mi alrededor? Entonces, hay patrones, hay conductas que yo adquirí inconscientemente, imperceptiblemente, y que solo se detonan cuando hay un choque, un roce, una diferencia. Ahí es cuando descubro que esa conducta es
o inapropiada, o es una conducta que no es, a lo mejor no me permite adaptarme al entorno, o a lo mejor no se adapta lo que yo estoy observando o de lo que estoy siendo testigo, no se adapta a mis valores, no se adapta a mi forma de ver o de pensar la vida. Claro. Entonces, sí influyen las creencias en esta repetición, porque al final del día termina siendo una repetición de conducta, lo que son los patrones, ¿no? Sí, hay algo bien interesante aquí. Sí influye porque definitivamente nosotros tenemos factores heredados, ¿no? Tenemos un temperamento que ese lo heredamos. Nuestra genética nos permite, así como heredamos el cabello rizado o lacio, la tez clara o un poquito más oscura, como heredamos eso, también heredamos ciertos comportamientos, digamos, o ciertas formas de reaccionar. Entonces, si las cosas no se adaptan a lo que yo genéticamente estoy predispuesto a hacer, entonces hay un choque y eso influye tanto en mi manera de relacionarme con el entorno como también en la formación de mis creencias, porque tiene que ver la familia o el lugar donde nací, no necesariamente una familia está constituida de papá, mamá y hermanitos, no, simplemente me refiero a las personas que nos rodearon desde que nacimos. Entonces, si esas personas, ellas son las encargadas de mostrarnos como las reglas y normas aceptadas socialmente, pero sin saberlo nos están inculcando reglas y normas aceptadas para ellos y en un determinado entorno cultural y social, porque no es lo mismo las reglas y normas que se llevan a cabo, se desarrollan en México, que las que se desarrollan en Japón, por ejemplo. Hay una situación muy diferente, por ejemplo, con la moral, con el respeto, hay valores que se viven de una manera distinta. Entonces, en las creencias vamos incorporando todos esos elementos, los valores, las costumbres, además, si mi genética se predispone a aceptar o no aceptar, porque de hecho en una misma familia puede haber dos hermanos con creencias totalmente distintas. Alguien que cree en Dios y alguien que no cree en Dios, habiendo sido formados de a lo mejor padres o adultos que les inculcaban la creencia en Dios, o al revés, que no creían en Dios y uno de los hermanos sí cree y el otro no cree, porque por sí mismo toma la decisión o piensa que eso no es válido o que no llena sus expectativas o no, digamos que no resuelve las dudas que tiene. Entonces eso lo hace diferir, ser diferente, ser distinto. Y sí, las creencias influyen en los patrones que nosotros vamos desarrollando, asimilando o adquiriendo. Entonces también pasa cuando ya salimos y tenemos otros círculos sociales y empiezas a tener otras creencias y en tu misma familia pues surge hasta conflicto, ¿no? De que tú ya estás aprendiendo otras cosas en base a tu experiencia y tratas entonces de mediar cuál es la correcta y hay como un choque. Así es. Que hay como un choque de conductas, ¿no? Sí, eso que dices está muy interesante porque este hecho de ver qué es lo correcto en realidad es nuestra forma de medir lo aceptado tanto para los demás como para nosotros mismos. O sea, lo correcto o incorrecto es subjetivo. Entonces nosotros vamos por el mundo identificando si esto que hago me trae buenos resultados, aceptación, a lo mejor cariño, a lo mejor reconocimiento, entonces lo vuelvo a hacer. Pero si no me trae nada de eso y además no hay una satisfacción personal, entonces no lo repito. Y los patrones normalmente son cuestiones que nos permiten, o sea, son conductas o comportamientos que nos permiten sentirnos adaptados o adaptarnos en sí a determinados entornos o contextos. Ahora, volviendo a lo de la familia o por qué yo repito cosas que a lo mejor no me dijeron, digamos que verbalmente mis papás, no estaba explícito, sino era implícito. ¿Por qué lo repito? Pues bueno, resulta que hay algo que subyace, ¿no? O sea, está detrás. Todo lo que yo observo, pero que tiene una lógica para mí, que tiene
que le encuentro a lo mejor alguna razón de ser. A lo mejor, si soy muy pequeño, no puedo cuestionar si algo es bueno o es malo, pero sí puedo identificar si eso me hace sentir bien o mal. Y funcionamos con base en lo que nos hace sentir bien o mal. Si esto que hago me ayuda a evitar un castigo, una sanción o un golpe, si esto me funciona, lo repito, para evitar esa consecuencia negativa. Si me funciona para recibir un halago, cariño, aceptación, también tiendo a repetirlo. Ahora, todo esto no se hace de manera, digamos que no hablamos de ello. Se hace a través de un montón de lenguajes y comunicaciones que tenemos, que son las verbales y no verbales, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa de la mamá cuando está arrullando a su bebé, le da el mensaje al bebé de aceptación y de cariño. Pero si una mamá está arrullando a su bebé con desesperación, tristeza o incluso hasta enojo y rechazo, el bebé lee esa información y además, bueno, somos seres totalmente completos que tenemos células que nos dan información todo el tiempo, información de todo lo que nos rodea. Y esa información incluso capta ese fenómeno de aceptación o rechazo. Entonces el bebé que está siendo acurrucado, aún sin conocer el lenguaje de la mamá o el lenguaje de las personas que le rodean, sí está identificando que está siendo aceptado o rechazado a pesar de que está en brazos de mamá. Entonces esto se da de manera imperceptible. Y si yo, por ejemplo, tuve una familia en la que el papá era alcohólico y toda la vida lo vi y yo rechazaba eso, yo decía, ojalá que ya se fuera de aquí, ya no lo quiero, ojalá que desapareciera de nuestra vida. Y crezco, me desarrollo y resulta que ya ahora tengo la oportunidad de elegir una pareja. La duda es porque si yo ya rechacé tanto esa forma, ese patrón de comportamiento, ya lo rechacé, ¿por qué termino eligiendo personas que repiten la misma conducta, actitud y situación de algo que yo rechazo tanto? Pues bueno, resulta que esas personas, digamos que ese ser que me llama la atención y me atrae, me hace sentir cómodo, me hace sentir como en un entorno familiar y conocido. Porque es lo que tú conocías de niño. Exactamente, exactamente. Qué interesante. Tendemos a rechazar lo que es diferente, porque nuestro cerebro pues se va adaptando a las cosas que le resultan sencillas, porque hay tanto lo que tiene, es tanto lo que tiene que codificar, que lo que ya conoce, ya dice eso, ya no le prestamos más atención, esto ya lo conocemos, eso está bien y es aceptado. Y lo que es diferente nos cuesta trabajo, porque tiene un procesamiento diferente. Entonces, si alguien tiene una conducta, por ejemplo, se sienta en la mesa, pide una cerveza, y se termina la cerveza y pide otra, yo eso ni siquiera lo percibo, porque en mi familia era tan común que eso no lo identifico. En cambio, si yo estuve en una familia en la que el alcohol no era bienvenido y alguien pide una cerveza, a mí sí me llama la atención porque es diferente. Entonces, todos los comportamientos que tenga la persona que sean muy semejantes a los comportamientos que yo viví en mi casa, las mentiras, el esconderse, el llegar tarde, el poner pretextos, o sea, todos esos detalles eran tan comunes para mí que si alguien los utiliza no me resulta algo raro, algo diferente, me resulta muy conocido. En cambio, si alguien viene, yo estoy, digamos que acostumbrada a las mentiras, a los retrasos, voy a ir a tal hora y no llega, o tenía que llegar del trabajo papá y no llegaba esa noche. Estoy tan acostumbrado a eso que cuando llega a presentarse con algún amigo, nos quedamos de ver para una reunión y no llegó y puso algún pretexto, entonces para mí eso no es extraño y lo paso por alto. Digo, pues bueno, no hay problema, no pudo, ni modo. Y entonces cuando veo eso o que pide una o dos o tres
copas, eso no me resulta raro porque lo viví. En cambio, cuando alguien dice, ¿vas a tomar alcohol? Oye, ¿cómo crees? Eso sí me resulta raro y lo rechazo. Es como decir, ah, caray, él no sabe convivir. O sea, él no, sin ser consciente, yo estoy procesando eso como algo raro, como algo diferente, como algo que no debe ser. Entonces, precisamente por eso a nuestra vida comienzan a entrar personas, o me empiezo a vincular con personas que tienen comportamientos muy parecidos a los que yo, a lo mejor de manera inconsciente totalmente, con los que no estoy de acuerdo o los que yo no quiero elegir para mi vida, pero la asimilación es imperceptible. No me doy cuenta que con esos gestos, cierto olor, o a lo mejor no me gusta que fumen porque mi mamá o mi papá fumaban muchísimo, y entonces yo sí sé que alguien que tiene los dedos con cierta coloración, pues es por el uso de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, aunque los reconozco, los paso por alto porque inconscientemente estoy acostumbrado a ver algo así. En cambio, si yo jamás he visto en mi familia o en mi entorno a alguien que fuma y de repente yo veo que alguien está como teniendo este tipo de gestos, sí me llama la atención, eso me resulta raro. Y entonces, para formar una pareja, para iniciar un noviazgo, asimilo con mayor facilidad a alguien que tiene una serie de comportamientos muy parecidos a mis valores, mis costumbres, a lo que yo sí permito o lo que he visto, lo que he sentido. Es como entrar a una casa. Si yo entro a una casa que tiene, no sé, recibidor o sala, comedor, cocina, recámaras, me resulta totalmente común y lógico. Pero si entro a una casa donde alguien dice que vive y nada más tiene la cocina, digo, esto está mal, no, o sea, algo raro. Exactamente, ¿dónde va a dormir? ¿Dónde se baña? ¿Y el baño dónde está? Así con las personas nos pasa. Si tienen cierto comportamiento, nosotros vamos como explorando si su filosofía de vida es semejante a la nuestra, si sus valores también lo son. Tan sencillo como alguien que, por ejemplo, nos está conociendo y nos da la mano para saludar, nosotros, eso es común, no lo identificamos. Pero si estamos acostumbrados a dar la mano y la persona no nos responde, desde ahí ya son signos de alerta. Entonces, desde eso tan sencillo hasta cosas complejas que ya, como la filosofía de la vida que cada uno maneja, ya vamos nosotros como poniendo una palomita o no, dependiendo de qué tanto se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y si nosotros, sobre todo, si nosotros tenemos como ya un diseño, un molde de algo, de una pareja, de lo que esperamos, si se va acercando a eso, pero tiene ya por default un montón de situaciones o conductas que ya me son conocidas, entonces con más razón le pongo todo sí, 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 sí. Por ejemplo, lo podríamos ver si alguien habla un idioma diferente a nosotros. Si estoy conociendo a alguien, una persona que me atrae para tener una relación romántica. Y entonces lo estoy viendo y me es atractivo y como su forma de ser y comportarse me es atractivo, pero no he tenido alguna comunicación. Y comienzo a comunicarme y habla en otro idioma, entonces eso es como una pequeña barrera. Sin embargo, yo estoy dispuesto a ir más allá. Me comunico con señas, con gestos. Aprendo su idioma. Aprendo poco a poco el idioma, busco traductor mientras tanto, entonces me voy adaptando. Pero resulta que en su cultura hay cosas totalmente diferentes. A lo mejor en su cultura las mujeres van en segundo plano y siempre que camina quiere que yo camine atrás de él. Pues bueno, ahí chocan mi patrón de conducta, lo que yo ya aprendí en mi sociedad, en mi cultura, y entonces si es más el amor que tengo, la atracción, bueno,
Si lo acabo de conocer es atracción. Atracción. Si es mucha la atracción, diré, ok, bueno, no hay problema. Después poco a poco le iré Modificando. Sí, Yo él lo va a voy a ir hacer cambiando esa forma porque va a conocer que en mi cultura no es lo mismo y así como Vamos yo a mediar. sí, como yo a veces cedo para ir detrás de él, cuando a mí me toque estar frente a personas que yo conozca, pues le voy a decir que él ceda y que él esté a la par mía, ¿no? Se podría decir entonces que también tiene que ver mucho el nivel de adaptación de la persona. Sí, Porque igual hay gente que se puede adaptar muy fácil. A veces, ya sea hasta con amigos, no solamente en una pareja, en un círculo de amigos, dices, no es lo que estoy acostumbrada, pero me adapto. Tengo ese nivel de adaptación. Sí. Entonces tiene que ver también, ¿no? Sí, y ese nivel de adaptación también tiene que ver con el nivel de autoestima, muchas veces. Porque digamos que si no tengo un buen nivel de autoestima y la persona quiere a lo mejor que yo guarde secretos, ¿no? De usa drogas. Oye, pero no le digas a nadie, o sea, no, a mí no me afecta en nada y entonces cuando yo estoy contigo estoy bien, estoy a gusto. No le digas a nadie porque los demás no entienden. Si yo no tengo buena autoestima, voy a aceptar. Si yo no estoy bien emocionalmente, es muy probable que acepte algo así, para que la persona esté conmigo. Entonces, sí, a veces esos patrones tienen mucho que ver con eso, con ese nivel de adaptación, pero también de autoestima. Si alguien, por ejemplo, digamos que está teniendo formas de ser o de convivir que lesionan mis intereses, mi integridad, si aunque yo me quiera adaptar, está lastimando mi autoestima. Si no tengo un buen nivel de autoestima, lo voy a permitir. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer para continuar con la persona? Ahí es cuando recurro a los patrones que yo he visto. Si mi mamá era sumisa, me voy a comportar como mi mamá, porque es una relación que funcionó. Mi mamá y mi papá pues se llevaban bien y entonces si yo tomo ese rol de aceptar, pues esto puede ser que continúe bien durante mucho tiempo y ese bien no es necesariamente saludable. Y también, perdón, es que estaba viendo igual, porque muchas veces nos centramos en patrones negativos o destructivos, pero también hay constructivos. Entonces, cuando te entra la conciencia es cuando tú quieres esos patrones constructivos y es donde también puedes tener un círculo diferente. Si tu familia fue pues muy destructiva, Sí. conoces a gente que es deportista o gente que tienen temas interesantes de plática, también es como tú vas a elegir eso. Yo quiero eso, constructivo. Es cuando empiezas a moldearte a ti Así es. y el famoso de romper patrones y empiezas a ser la oveja negra de la familia porque ya no quieres formar parte de ese círculo social, ¿no? Por así decirlo, usted lo había dicho, son conductas adquiridas desde que somos niños y no existe una buena o una mala, sino una favorable y una no favorable, pero va siempre dependiendo de ti como persona. Sí. ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres tú como individuo? Como decía Carly, o sea, a veces estamos en un círculo social tan tóxico, por así decirlo, que nos damos cuenta que no es lo que queremos. Entonces, a través de nuestras experiencias es como vamos a ir moldeándonos qué es lo que aceptamos de lo que nos enseñaron y qué es lo que nosotros queremos reaprender a partir de ahora, ¿no? Sí, es la buena noticia, porque los patrones... Sí, buenas noticias. Sí, los patrones sí es algo diseñado y de hecho están ahí y nosotros vamos observándolos y siguiéndolos sin darnos cuenta. Pero cuando ya nos dimos cuenta que eso no nos agrada, nos lastima, nos degrada, entonces podemos tomar la decisión de construir un patrón diferente y podemos seguir patrones ya preestablecidos en el sentido de la salud mental. Y por ejemplo, perdón que la interrumpa, pero es que creo que sí es importante, o bueno, si tú como adulto, por ejemplo, ¿no? Que tienes hijos, tienes familia,
y que te estás dando cuenta que en tu entorno hay cosas que tú no quieres que tus hijos repitan cuando sean grandes. Por ejemplo, hablando ahorita del alcoholismo, ¿no? O sea, Sí. mi marido es alcohólico y mis hijos son pequeños, y esas son las conductas que están aprendiendo al final del día, ¿no? Sí las están viendo, sí las están tomando como algo natural, el tomarse 1 o 2 cervezas, hacerlo cada fin de semana, hacerlo entre semana. Y tú, que por ejemplo no vienes de una familia donde hubo ese patrón, que tú conscientemente dices, no está bien, no es natural, no es lo normal y yo no quiero eso para mis hijos. Estás a tiempo, por ejemplo, de que tus hijos no repitan ese patrón. Digamos, hay un divorcio de por medio, ¿no? Y tus hijos son pequeños. ¿Hay una edad, por ejemplo, para que ese mecanismo de defensa se active, por decirlo de alguna manera? ¿O implica mucho, por ejemplo, bueno, ya te divorciaste, ya rompiste tú con lo que estaba en tus manos ese patrón, y a partir de ese momento ya cuando tus hijos van creciendo, pues tú les dices, no, mira, pues tu papá era alcohólico, estaba enfermo, yo no quisiera que tú, sí lo hiciste a tiempo, sí interveniste a tiempo como con tus futuras generaciones? Fíjate que definitivamente sí hay una edad en la que se instauran ciertas conductas de manera inconsciente. Hasta los 5 años, lo que el niño vio es normalmente lo que él no cuestiona y repite. Después de los 5 años, el niño comienza a socializar y a ver otras actitudes, otras conductas, y puede ser que ya asimile, pero con un nivel de conciencia mínimo, pero sí ya va él dándose un poco de cuenta. Cuando se es adolescente, normalmente por la cuestión hormonal, hay mucha diferencia y choque, porque ya empieza la persona a descubrir, el adolescente a descubrir que él puede tomar decisiones por sí mismo, y esas decisiones pueden ser muy distintas a lo que le rodea. Y los padres lo llaman la rebeldía, ¿no? Sí, sí. Y es que sí ocurre toda una rebelión dentro, y precisamente por eso ellos actúan en consecuencia, son rebeldes. Entonces, ahora, si a partir de los 5 años mi hijo vio violencia o golpes o cosas que yo no quería que viera o que viviera, y de las que yo no tomé la decisión consciente de formar parte, pues no está todo perdido, porque precisamente todo lo que le sigue rodeando es lo que le puede dar las herramientas para no repetir ese patrón. Y ahora hay un dicho: sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Si yo decido que hay cosas que no me agradan y que pudieran haber marcado a mis hijos, puedo yo tomar la decisión de ser diferente, marcando esas diferencias en mi vida. Por ejemplo, quiero que sean saludables, voy a ser un ejemplo de salud. Aunque ellos no estén acostumbrados, aunque no lo quieran, lo voy a hacer yo. Cuando mis hijos se identifican conmigo, comienzan a seguir mi ejemplo. Y eso implica mi método de alimentación, de hacer ejercicio. El problema es cuando yo lo impongo. Si yo impongo algo, normalmente hay una resistencia. Exactamente. Si yo digo, esto tiene que ser así, normalmente como individuos, todos tenemos la facultad de valorar lo que hay a nuestro alrededor. Y si algo que nos están imponiendo choca con lo que yo hacía, es lo que yo les comentaba hace ratito, resulta que nuestro cerebro se adapta mucho más fácil a lo que ya conoce. Y si hay algo nuevo y diferente, pues le cuesta trabajo y por lo tanto lo rechaza. He escuchado que se necesita de cierto tiempo para poder aprender, por ejemplo, en este caso, vamos a poner un ejemplo, nuevos hábitos nuevos, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Yo he escuchado que se necesita hasta 15 días. Si lo haces 15 días consecutivamente, tu cerebro se adapta y entonces ya forma parte de ti como un hábito natural. Sí. ¿Sí? Sí, tiene que ver la repetición definitivamente para que se instaure una conducta que no es natural o que no se aprendió de manera, digamos, de lo sutil a lo empírica, complejo. ¿no? Ajá,
Si yo quiero instaurar algo a lo que no estoy acostumbrado, definitivamente la repetición me ayuda mucho. Ahora, hace falta algunos otros ingredientes como la voluntad. La disciplina. Sí, la disciplina, la voluntad, el deseo. Si a mí me imponen, eso sucede cuando me cambio a vivir a una ciudad nueva, sobre todo a un país diferente, entonces sí me puedo acostumbrar a lo mejor a comer en el piso con las manos. A partir de la repetición de varios días, ok, lo hago para adaptarme. Pero si hay la voluntad, si por ejemplo de por medio está que me casé con un musulmán, no, con un hindú, por ejemplo, y lo amo y me resulta sobre todo interesante su cultura, pues lo voy a hacer con mucho gusto y en menos de 21 días yo ya lo hago y lo disfruto y estoy bien. Incluso ya me acostumbré a comer con la izquierda, la derecha no se usa, y entonces ya me acostumbré facilísimo. Pero si es algo en lo que no tengo voluntad de participar, pues entonces a partir de la repetición, eso me va a llevar más tiempo. Pero si lo repito y lo repito y lo repito, se va a quedar en mi memoria. Eso se llama memoria procedimental, la que tenemos que nos permite asimilar, digamos, eventos que no necesitan mi conciencia o mi razón, sino que son de manera inmediata, ya por procedimiento se quedó guardado. Maestra, yo tengo una duda, regresando al tema de las relaciones de pareja. ¿Cómo es que se hace clic? Porque platicábamos antes de comenzar a grabar que pareciera que hacemos como hasta casting. Porque hay cosas que son muy evidentes o muy obvias, como los ejemplos del alcoholismo que mencionaba. Pero luego también hay actitudes que de verdad las personas, o sea, pasan muy fuerte por alto y son de que siempre, y hasta lo dicen, no es que yo siempre me topo con infieles, por ejemplo. Y hay personas que hasta llevan una doble vida y de verdad no se dan cuenta. ¿Cómo es que hacemos ese clic tan fuerte para encontrar siempre a este mismo tipo, siempre como que tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Sí. ¿Cómo sucede? Todos los hombres son unos malditos. Ajá, sí. Y de hecho hay personas que, por ejemplo, conocen a alguien y en ese momento vienen huyendo de los alcohólicos. Ajá. Y en el momento en el que lo conocen es saludable, va al gimnasio y no tiene nada que ver con el alcohol, incluso hasta se niega a tomar y a beber y decimos, wow, sí, Este es el Sí bueno. existen. Bueno, resulta que esa persona estaba, digamos que, tratando de llevar una vida diferente sin tener la total convicción, o a lo mejor sí tiene la convicción, pero su, ¿cómo les diré? Su voluntad no es suficiente. Y a veces, fíjense, es que en los alcohólicos hay eventos detonantes. Puede que ocurra algo a su alrededor que genere de inmediato la programación de lo único que me puede ayudar a sobrevivir a esto es el alcohol. Entonces puede tener mucha voluntad, puede ser alguien muy convencido, puede ser alguien que ya había determinado, incluso ya llevaba años teniendo una vida diferente, pero ocurre algo que detona y la única opción que ve. Y es que puede alguien decir, es que si yo soy su pareja, ¿cómo no se refugia en mí? Bueno, cada uno de nosotros tiene un sistema diferente. Y a lo mejor, sobre todo entre hombres y mujeres, hay a veces ya patrones culturales. ¿Cómo si yo soy hombre le voy a dar una carga emocional a mi pareja? Ella es mujer, ella es delicada, ella es más débil, ella no lo va a poder soportar. Y entonces, ¿cómo le voy a dar esa carga? O a lo mejor lo que detonó fue que falleció alguna exnovia con el que él sintió mucho cariño. ¿Y cómo le va a decir a su novia actual que algo así pasó y que le dolió? Como hay situaciones totalmente personales que generan que haya ese detonante que lo lleve hacia regresar al alcoholismo. Y entonces la chica que estaba ya, digamos que huyendo de ese tipo de parejas, se encuentra con que esa pareja que ella conoció sin tomar, ahora se vuelve alcohólico.
y no se vuelve, regresa al alcoholismo. Pero les digo, resulta que él, aparte de eso, ya tenía predisposición, ¿no? ciertos comportamientos que eran inherentes a los de un alcohólico. Ok. Pero como estábamos tan acostumbrados, porque lo vivimos así siempre, no los detectamos. Eso se detecta solamente cuando es muy diferente a todo lo que viviste. Si no es diferente, hagan de cuenta que, por ejemplo, aquí estamos en un entorno, paredes color blanco, y de repente entramos a una habitación cuyas paredes son negras. El contraste lo identificamos de inmediato, hasta nuestros ojos tienen cierto tiempo para adaptarse, ¿no? Y hay cierto dolor incluso, porque cuesta trabajo la adaptación. Lo mismo ocurre con la forma de ser de las personas. Si alguien tiene una manera muy parecida o a nuestra familia o a alguna familia que veíamos en televisión, alguna familia que visitamos y que nos resultó agradable, pues entonces nos adaptamos muy fácil y todo. Pero si tienen unos hábitos o una forma de ser muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, nos cuesta trabajo. Incluso, por ejemplo, cuando sonreímos y alguien no nos regresa la sonrisa, desde ahí ya nosotros sentimos algo así como que Ay, caray, maldito. no hay ¿Cuánta maldad en tu vida? Entonces, cuando yo ya tuve me rodeó ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertos valores, y yo estoy conviviendo con alguien cuyos valores son muy diferentes y sus conductas son muy diferentes, me va a costar más trabajo. No quiere decir, nunca me voy a enamorar de alguien que sea muy diferente. No, simplemente me va a costar un poco más de trabajo. Y ahora hay muchos factores. El amor, por ejemplo, si estamos hablando de pareja, el amor, la atracción son factores muy importantes. Entonces, si hay amor, si hay atracción primero, voy a pasar por alto algunas conductas. Sí, que porque luego diré, pero, o sea, ya viste en el problemón en el que estás, pero ¿por qué sigues con él? Pero es que o qué con ella, difícil, porque estamos hablando justo de patrones, de amor propio, o sea, de qué estás dispuesto a aceptar. No todo lo puede el amor, Sí. pero qué estás tú dispuesto a aceptar y qué no, hasta dónde llegas o hasta dónde ayudas a la persona que obviamente tiene un problema, ¿no? Ahora yo quería preguntar, ¿puede ser al revés, digamos? Vienes de una familia donde, digamos, tus padres, infidelidades, ¿no? Y tu mamá siempre fue una mujer que, bueno, vivió, fue celosa, porque pues el papá siempre le fue infiel. Los patrones pueden invertirse, digamos, que tú digas, no, yo jamás sería celosa, ¿no? Pero resulta que todos tus novios son celosos. ¿Sí puede ser? Claro que sí, porque tiene que ver, normalmente nosotros, es que nuestro cerebro lo que busca es el equilibrio. Entonces, si yo viví con alguien que era muy desconfiado, mi cerebro dice, no, yo ya estoy harto de la desconfianza, ya no quiero eso en mi vida. Y entonces elijo a alguien que aparentemente no me genera a mí ninguna situación por la cual desconfiar, ni tampoco muestra signos de desconfianza o de celos, ¿no? Bueno, eso es para mí, pero el problema es que me voy al extremo opuesto. Digo, nada de celos en mi vida, yo ya quiero evitar todo eso, y entonces me voy a ocultar, digamos que ciertos elementos que yo ya estoy acostumbrado. El problema es que puede ser que la otra persona esté haciendo algo muy semejante, que también esté ocultando. Cuando nos conocemos, normalmente mostramos la mejor cara. Sí, porque somos así. Precisamente con ese mecanismo de adaptación, y queremos que funcionen las cosas, eso, y la atracción genera que nosotros, bueno, desde la fisiología, cambian muchas cosas en nosotros. Sí. Perdón, ahí entra lo del enamoramiento, ¿no? Porque como habíamos Damos dicho, nuestra mejor cara, ¿no? damos Sí. nuestra mejor cara porque queremos al final pertenecer. Entonces, si yo sé que, porque cada quien conoce sus demonios, eso está más que claro, ¿no? Entonces, si yo sé que soy celosa o insegura, entonces como que en vez de enojarme, pues sonrío, ¿no? Y es como, No pasa nada. no pasa nada. Salí con mis amigas, te Es divertiste. que ella mira cómo entra el patrón ahí, porque además es una línea bien delgadita entre el patrón y la que sí es tu personalidad.
Porque luego, por ejemplo, mucha gente no acepta que tiene un patrón malo o disfuncional y dice, es que yo así soy, es que es mi personalidad. Y a veces no, es un patrón que tienes que romper y que no está bien, pero muchos se acomodan diciendo, es que yo soy así, Porque es que es mi personalidad. al final es inconsciente, ¿no? Es inconsciente. Pero, perdón, aparte creo que no necesariamente se refleja como que de la misma manera en la vida adulta, porque a lo mejor tuviste un padre alcohólico y siempre estuvo ausente, entonces dices, bueno, en la vida me voy a topar con un alcohólico y no lo haces, pero resulta que a lo mejor te buscas a una pareja que es adicta al trabajo y resulta que siempre está ausente. Sí. Entonces al final del día estás identificándote con ese sentimiento y con esa emoción y lo terminas repitiendo, ¿no? Sí, no tiene que ser alcohol, con alcohol Exactamente, puede no ser, lo sí. mismo. Es que precisamente ese es el reto. Primero, identificar lo que detona que yo estoy llevando a cabo un patrón es sobre todo la falta de adaptabilidad. Si tengo problemas con mis amigos o con el ambiente social, que o sea, me cuesta trabajo relacionarme con la gente, eso me obliga a mí a identificar que está fallando, porque sé que o me doy cuenta que necesito de otros o además que es agradable convivir con otros. Eso es fácil, ¿no? Cuando hay algo que detona y que me muestra. El problema es cuando no me he dado cuenta, cuando nada me señala que estoy siguiendo un patrón de comportamiento. Por ejemplo, en ese caso, que yo oculto, es que fíjense, por ejemplo, la infidelidad. Si hubo infidelidad en mis padres o en la familia que me crió, con los que conviví, había infidelidades, yo detecté lo que había. Detecté las mentiras que uno daba, detecté cómo el otro pasaba por alto las mentiras, detecté las actitudes, cómo había una violencia pasiva de, ok, pues ya no te hablo, o me gasto todo el dinero, o sea, detectaba yo todo eso. Pero si ahora digo yo no quiero vivir eso mismo, ¿qué hago? Normalmente mi mecanismo es hacer lo contrario. Y entonces también estoy en un extremo que busca a alguien que esté viviendo algo semejante a ese extremo. Entonces, lo correcto sería identificar realmente si a mí me están haciendo un sentimiento de desconfianza. Y si me nace el sentimiento, porque una cosa es que no ha llegado y de inmediato el patrón de comportamiento de mi mamá es ya se fue con otra. Entonces, una cosa es que yo lo esté viviendo y que sienta que verdaderamente alguien me está engañando o estoy repitiendo el patrón solamente. Si yo detecto que hay una sensación incómoda en mí, lo que tengo que identificar es ¿qué me crea esa incomodidad? ¿Por qué me siento insegura? ¿Por qué siento que esta pareja podría encontrar a alguien más valioso, alguien más atractivo, alguien más? ¿Por qué lo siento? Pues muchas veces no se debe a que haya algo con la infidelidad. A veces se debe a que lo que tengo es baja autoestima y entonces lo que tengo que identificar es qué formó esas ideas en mí. ¿Y por qué tengo esa estima en ese sentido de creer que hay alguien más valioso que yo? Y además también, ¿por qué tomo al otro como sujeto de mi valor? O sea, ¿por qué el otro, yo le digamos que le atribuyo el derecho de solamente sentirse atraído por mí? Entonces, hay que analizar personalmente. Qué fuerte esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué experimento? ¿Desde dónde viene ese sentimiento? Ahí entra la importancia de aprender a identificar tus emociones, porque aparte es algo que no nos enseñan. No nos enseñan qué es el enojo, qué es la alegría, qué son los celos, qué es una frustración. Y al final las emociones, como bien sabemos, no nos define, no es lo que somos, ¿no? Solamente es una emoción, ¿no? Es un estado momentáneo que al final llega a pasar. Y ahorita que lo estoy escuchando y bien te lo dijo, qué fuerte cuando
venimos de una familia disfuncional que a la larga nos va generando una autoestima bajo, que se nos hace lo más normal sin saber que sufrimos de una autoestima extremadamente al piso, porque mucha gente así se lo toma como al piso, y entonces pues te buscas todo esto que al final te hace daño a ti y lo soportas y lo toleras, y a veces en ocasiones como adultos, en este caso si nos buscamos a parejas ausentes, de un trabajo excesivo, alcohólicas, adictas, destructivas, todo lo tóxico que ahora se conoce, ¿cómo es que, o sea, no lo logras o sea, no lo captas, sí, no te percatas de que te estás haciendo daño a ti misma? Y yo he escuchado muchas veces decir, pues si mi mamá pudo, porque yo no, en este caso de las infidelidades, ¿no? O en el caso cuando se sufre mucha violencia por parte de la mujer, que la mujer ahí se queda, y usted lo dijo, se adapta a cómo fue la mamá al final, ¿no? Si mi mamá fue sumisa en este caso, pues a mí no me queda más que ser sumisa y aguantarme, ¿no? Porque hasta a veces algunas suegras te lo llegan a decir, pues el matrimonio es como una montaña, ¿no? De sube y baja, y al final si te subes es porque te tienes que quedar ahí y aguantar esos bajones. O sea, ¿qué tantas creencias erróneas nos han inculcado que tenemos que ir arrastrando toda una vida, y aparte le cargamos la responsabilidad a los hijos? Que ya vienen los patrones generacionales, imagínate que la mamá, la abuelita, la bisabuela, o sea, ya hay una generación muy y no solamente familiar, sino también dentro de lo social. He visto experimentos en donde los ponen en una sala y tocan un timbre y todos se paran, entonces meten a uno nuevo y él en el primer timbre no se para, pero como ven que todos se paran en el primero y en el segundo, no saben ni por qué, y no saben ni por qué exactamente, entonces pues si todos lo hacen, al final yo también tengo que hacerlo, ¿no? Entonces se para y al final sacan a los que estaban dentro del experimento y meten a gente nueva, y él es el único que se para. Entonces los otros lo quedan viendo raro y pues dicen, ya estoy programada para esto, y sucesivamente vuelve a pasar hasta que todos se empiezan a parar, y entonces te das cuenta de cómo es que todos aprendemos también de lo que vemos. O sea, es claro, pero la pregunta, bueno, como dice, ¿no? El que no repara, repite. ¿Cómo le hacemos? Muy bien, es que existen precisamente patrones negativos, ¿no? De lo que estaban diciendo ustedes, de dependencia, de patrones, por ejemplo, de miseria, patrones también de las mujeres que son de sumisión, existen todos esos patrones. Ahora, lo que estábamos viendo, como no es nada más algo que estamos observando y que está presente en el momento, sino que ya viene de generaciones anteriores. O sea, sí es información que ya traemos genéticamente ya instalada. Y entonces, ¿cómo vamos contra nuestra genética? Luego, no es solamente nuestra familia la que nos inculcó ciertos valores, sino toda la sociedad que nos rodea, los programas de televisión que vemos, estamos bombardeando las redes sociales, estamos bombardeados por todos lados de ese tipo de patrones. Exacto. Entonces, por eso es tan difícil detectarlos, es tan difícil identificar qué me está haciendo caer en ese patrón, qué me está haciendo formar parte de algo que yo no estoy de acuerdo, que me lastima, que me hace daño, que no me trae nada positivo. Es muy, muy difícil. Les decía, lo más fácil para detectarlos es cuando no checamos con lo que nos rodea. Cuando hay algo que detona así una incomodidad, pues eso es fácil. El problema es cuando no nos hemos dado cuenta, ya formamos parte de una pareja y tenemos 10 años y vamos descubriendo que habían cosas desde el primer día que no nos hacían sentir felices ni cómodos, y que fue creciendo y nos hicimos mucho daño en el proceso, ¿no? Ya duramos mucho tiempo y no nada más con una convivencia más o menos pacífica, sino haciéndonos daño uno al otro, y tú me haces algo y yo te hago algo todavía peor,
porque tiene que ver, normalmente no Te nos va la mía. desquitamos, sí, no nos desquitamos en la misma proporción del daño que recibimos, sino aumentamos. Sí, Es así sí. como para que veas que es algo más. El meme que vi de necesitas terapia, ¿no? Yo no quiero terapia, yo quiero venganza, ¿no? Y realmente sí, uno no acepta, no quiere de que sí puede cambiarlo, pero Y pues muchas es trabajo. veces también entra en juego el ego. ¿No? Claro. El ego es El machismo. el machismo. Vivimos en una sociedad muy machista todavía, la verdad, Sí. que ha cambiado mucho generacionalmente lo que decían ahorita. Yo sí creo que estas generaciones que tenemos mucho acceso a la información, cosa que no había antes, sí está cambiando muchos paradigmas de lo que antes era la formación que te daban, el te casaste una vez para siempre, la mujer siempre es de su casa, el hombre es el que manda. Yo creo que sí estas generaciones sí están rompiendo, sí hay mucha información de la que puedes tú ayudarte para hacer precisamente este cambio, pero yo sí creo que es muy difícil identificar los patrones. Eso creo que es el reto más grande, ¿no? Segundo, ya que lo identificaste, cambiarlos. Creo que ese es el reto. Tercero, yo creo, la maestra me va ahorita a decir si sí o si no, terapia, ¿no? ¿Qué otra cosa nos queda aparte de eso? Precisamente sí, el punto 1 es identificar. Identificar qué estoy haciendo yo que trae como consecuencia algo que no me satisface. ¿Qué estoy haciendo? Ya que identifiqué eso, puedo, si tengo la suficiente voluntad, puedo ir identificando durante el día qué tanto yo propicio eso que me trae como consecuencia algo desagradable. O sea, primero es identificarlo. Y si yo veo que no puedo, es válido pedirle a alguien también cercano que nos ayude. Oye, por favor, cada que veas que yo digo una grosería o que repito esto o que hago cierto ademán que yo quiero quitar de mi repertorio de conductas, si yo lo quiero quitar, pues por favor ayúdame, necesito irlo quitando. Puedan llevar un diario en el que reflexione, a ver, en este día hice esto, por ejemplo, fui desconfiada. ¿Cómo fui desconfiada de los seres que quiero? ¿De qué manera comencé a desconfiar? ¿Cuáles fueron los pensamientos que tuve que me llevaban a sentir desconfianza? Primero identificar, si no puedo yo por mi voluntad pedir ayuda, que alguien me ayude a identificarlos. Ya que los identifiqué, tomar la conciencia de qué puedo hacer para sustituir esa situación. Digamos que es desconfianza. ¿Qué puedo hacer para sustituir mi desconfianza? Llamar, decirle a lo mejor a la persona, oye, quiero trabajar en esta conducta que no me gusta. No es por ti, es porque a mí no me gusta eso. Mamá, papá, hermana, pareja, quien sea, hablar, decir, estoy haciendo algo que no me gusta y yo quiero quitarlo. ¿Te puedo pedir un favor? Cuando yo sienta esto que me carcome, ¿te puedo llamar? Aunque nada más me digas hola, el hecho de saber que tú me contestas, eso me va a dar paz, me va a dar tranquilidad y a lo mejor ya eso calma esa sensación y poco a poco se va a ir retirando ya de mí ese impulso. Primero entonces identificarlo, luego ya ser consciente de cómo se detona y entonces encontrar un sustituto o algo que me ayude a mí a atacar de frente la situación o el problema. Crear una rutina. Cada que yo sepa que comienza en mí esa sensación de inestabilidad, de tristeza, de enojo o ira, así como que hoy ya se salió a hablar por teléfono, ¿no? Cada que yo sienta, voy a ir a hacer algo que me gusta, o busco en mi celular una canción que me encanta, que me tranquiliza, me pongo a cocinarme algo que me gusta, me pongo a lo mejor a acomodar los libros de mi recámara, o sea, hacer una rutina. Cambiar un sentimiento negativo por uno positivo, ¿no? Sí, sí. Ahora, no hay que intentar dejar de lado mis sentimientos. O sea, hay que tomar acciones, pero sí, tomando como base qué siento. Si yo me siento desvalorizada,
hacer algo que me recuerde mi valor. Y primero es, a lo mejor hasta me puedo poner un letrero en grande, valgo mucho y me amo como soy. Y entonces repetirlo como mantra, precisamente, valgo mucho, me amo como soy. Y mientras estoy haciendo, estoy teniendo esos pensamientos, estoy haciendo, llevando a cabo acciones. Porque una de las cosas de los patrones de comportamiento, algo de lo que se nutre es la cuestión racional, la emocional también, y todo mi forma de ver la vida, ¿no? Pero eso emocional y racional tienen que ser tomados en cuenta cuando yo quiero cambiar un patrón de comportamiento. Entonces, no se trata de sustituir una cosa por la otra, sino de realmente afrontarlo de diferente manera, ¿no? Ajá. No desde la negatividad. Llegamos a la tan gustada sección de tips de Mel. Sí, de hecho, bueno, como siempre, a lo último, pues damos tips. La maestra aquí ya nos dio Nos varios adelantamos. y que la verdad que son muy buenos. Yo Aquí solamente vienen quiero los tips. decir una cosa porque creo que sí es importante. Hay muchas familias en las que son muy creyentes en este caso. ¿Qué pasa o qué consejo, sí, en mi parte favorita, qué consejo le daría a aquellas adolescentes, hombres, mujeres, que ya son conscientes, que quieren cambiar, pero que luchan con esa parte de la familia, esa familia que es muy creyente y que te impone las reglas y te dice no, o sea, tú quieres esto, pero no, a fuerza es esto? ¿Qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando, que tienen estos casos, porque son muchísimos los casos? Sí. ¿Qué consejo usted le daría para que no bajen la guardia, para que realmente No sean desistan, ¿no? conscientes, De la no meta. desistan? Sí, porque mucha gente a veces es como que, bueno, lo intenté, pero Se con mi resignan. familia no puedo. Exacto. Por ejemplo, fíjate, para ilustrar esto que estás diciendo, ocurre mucho cuando hay un chico que es homosexual y lo quiere decir ante su familia, que tiene valores totalmente opuestos a eso, ¿no? Lo peor es enfrentarlos o confrontar. Eso es lo peor. Entonces, lo que sugiero yo es que sí se hable y se diga. Por ejemplo, quiero tener una relación de noviazgo y mi familia no tiene esos valores. El decir, mamá o papá, yo sé que esto no es aceptado por Dios, por la Biblia, por las creencias que tenemos, yo lo sé y quisiera no tener esos sentimientos. Yo quisiera que me ayudaran ustedes a rezar o a orar para que esos sentimientos se vayan erradicando en mí. La honestidad ayuda muchísimo. Ahora, una cosa es que los papás van a estar tan ocupados orando y rezando que se van a descuidar que el chico o la chica está pensando tener una relación. Pero ahí se da la apertura. El problema es cuando les decimos, es que yo soy diferente, es que yo no voy a repetir lo mismo que tú, es que yo no voy a hacer eso. Ahí no funciona. Lo que necesitamos nosotros es crear lazos y decir, sí, es que sí estoy de acuerdo, pero yo no veo nada malo en hacer algo así. Me gustaría que ustedes me ayudaran a pedir para que eso se quite de mí o que Dios nos ilumine para saber cómo tenemos que hacer esto. Y que la persona, digamos que vaya identificando por sí misma si es sobre todo la responsabilidad. Yo, si vivo alguna consecuencia de esto que estoy queriendo vivir, yo la podría sacar adelante por mí misma. Si no la podría sacar adelante, mejor busco alguna alternativa para continuar en mi casa. Pero lo primero es no confrontarlos y pedirles ayuda. Encontrar como la manera de hablar con el círculo, Sí. digamos, en base a sus creencias en este caso, ¿no? Sí. No la confrontación, no de, Así bueno, es. pues yo soy así y no, sino, bueno, Sí. vamos O a decir- endulzarles el oído. O decir, esta persona me cae muy bien, ¿por qué no lo aceptan solamente como mi amigo o como mi amiga? Me cae muy bien. En el amor de Dios, permítanse convivir con la persona.
Sí, claro, es lo que quieren escuchar al final, ¿no? Sí. Psicología. Bueno, Pero yo es quiero una ver- manera inteligente, ¿eh? Quiero es dar un muy- ejemplo, perdón. Un ejemplo, no, es que ahorita recordé, realmente tuve un profesor en la secundaria que iba mucho con esto, que yo era, de verdad, decía, es que yo no me quiero pelear con nadie, y al ratito otra vez digo, pero es que yo no quiero, y me dijo, a ver, Carla, si vas sobre una calle y viene un auto en sentido contrario, bueno, alguno de los dos está mal, pero tú sigues sobre la calle y viene otro auto y luego otro y otro, entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, cambiar la dirección. O sea, quiere decir que entonces la que está yendo en sentido contrario eres tú. Entonces me quedó como muy, yo, bueno. Que cambien el sentido de esa Pero calle. es muy fuerte porque no sabes cómo empezar. Entonces, lo último que yo quiero aportar es que sí se pueden cambiar los patrones, pero necesitas tener mucha conciencia y ayuda para que esto se pueda ir modificando y no es de la noche a la mañana. Pero si una actitud o una conducta que te está haciendo tener problemas o conflictos, entonces quiere decir que sí está algo mal y tienes que buscar en ti qué es lo que tienes que ir modificando. Al final, como lo hemos hablado en los capítulos anteriores, no me acuerdo, creo que fue amor propio, Arte creo que lo había mencionado, consíguete personas, vitaminas, redes de apoyo. Creo que esa es como nuestra cadena de sostén al final, ¿no? Nuestras cadenas de apoyo. Y sí, tener como que un llamado de emergencia, tú sabes a quién más puedes confiarle, tú sabes a quién recurrir y de ahí agarrarte. Y tener paciencia, ¿no? Saber que un programa, un patrón de conducta no se formó en un día. Claro. Y tener paciencia. Hoy no lo pude hacer como yo esperaba, no hay problema. Me voy a dar la oportunidad y mañana voy a comenzar de nuevo Sí. con mucha fuerza. No ser muchas ganas. tan duros con uno mismo, ¿no? Sí. No autoflagelarnos y decir, híjole, otra vez estoy mal, otra vez lo hice mal. Es pasito a pasito y poco a poco. Maestra, le queremos agradecer mucho su tiempo, mucho el habernos acompañado. Parte de la finalidad de nuestro proyecto es normalizar la salud mental en nuestra sociedad, en nuestro entorno, y creo que poco a poco lo estamos logrando, y sobre todo con personas como usted, que nos ayuda con su conocimiento a compartir de mejor manera con todos ustedes lo que tenemos por decir. Les vamos a dejar la información de la maestra en la descripción del video, por si se quieren contactar con ella, tomar terapia, pedir ayuda. No duden en hacerlo, de verdad es una excelente psicóloga. Y pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por escucharnos otra vez. Y- Seguimos improvisando, seguimos tratando de mejorar para que esto pues es nuestro granito de arena, ¿no? Para todos ustedes. Y aparte, como siempre lo hemos dicho, no están solos, y aquellas personas que no tienen la confianza de hablar pues de frente, también vamos a dejar nuestro correo. Con gusto con todo el amor del mundo los vamos a leer, y con todo el amor del mundo esperamos encontrar las respuestas que ustedes quieran escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.